Está con nosotros la licenciada Analía Tarasiewicz, lo dije bien, ¿no? Psicóloga del trabajo y además directora de la consultora Trabaja Mejor. Analía, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Estamos quemados o no estamos quemados? Bueno, sobre todo a fin de año se siente mucho más esto de estar quemados en el trabajo y tiene que ver con esta sobrecarga, con los lugares donde trabajamos y también cómo nos tomamos el trabajo, ¿no? Hay algo del ¿Qué sería externo, cómo nos tomamos el trabajo? porque hay algo del externo que tiene que ver con los factores de dónde trabajás, cómo trabajás, etcétera, y otro es como tu concepción del trabajo y cómo te tomás el trabajo. ¿Cuál es el lugar del trabajo en tu vida? Claro. ¿Cómo fue la historia de tu familia, ¿no? Porque no es que trabajamos desde que tenemos un currículum. Trabajamos desde antes de nuestros abuelos. Sí, claro. ¿no? Y tenemos como todo ese bagaje que hasta que uno no encuentra como su propia identidad laboral, pasa por un montón de situaciones y a veces se quema. Y de hecho, corregime si lo que pienso o lo que veo está mal, pero hay en esto de la cultura del trabajo una idea de que lo único que nos dignifica, lo único que nos diferencia, casi como que lo que somos es el trabajo. Es lo que hacemos, cómo nos desarrollamos profesionalmente, comercialmente, depende a qué uno se dedique. Y yo empecé a sentir a medida que fui creciendo esa idea con la que crecí, como vos decías, de nuestros abuelos, nuestros padres. Llega un momento que es como, che, esto es muy conveniente para las personas que nos emplean, pero yo quiero que mi vida sea mucho más que mi trabajo. Sí, gracias a Dios las nuevas generaciones nos vienen a mostrar eso mucho más claro, ¿no? De que hay que trabajar más en el ser que en el trabajo en sí mismo, y el trabajo sí nos ayuda a tener mayor identidad, a desarrollarnos como profesionales, a tener cosas materiales también, pero la realidad es que somos personas con trabajo. Y eso es lo que hay que empezar a diferenciar. La mayoría de las personas que vienen a verme al consultorio o a la consultora es porque tienen muy unido el rol y la persona. Y es ahí donde enferman, porque es como que vos no podés fundirte en tu rol. Es como si vos te fundieras en tu rol en mi caso, de madre o en mi rol de pareja, Claro. ¿no? Somos como seres interdimensionales y ahí si uno se funde es como que te fugás, tu yo se fuga por uno de esas aristas. Y muchas personas, dependiendo también de qué trabajan, se van por ahí y ahí enferman. Y es ahí donde aparecen los síntomas y aparece como el problema de tu vida, donde centralizás el trabajo. Claro, esta idea de somos trabajadores o trabajadoras todo el tiempo. Entonces, cuando llegamos a nuestra casa seguimos siendo trabajadores y trabajadoras. Cuando vamos a un casamiento somos trabajadores y trabajadoras. Y entonces como que nunca salís, a eso te referís, a ese rol, digamos. Claro, ¿viste? Esa interpretación de nuestro ser, digamos. El vendedor que está todo el día vendiendo. Vende en la fiesta, vende en el bautismo, vende en la casa, vende en el baño. Ahora, está todo el día vendiendo. Más allá de esto, de vincular el burnout con el trabajo, ¿cómo incide el contexto, la calle, el contexto económico, el contexto social? El pluriempleo. El pluriempleo. De nuevo, ahí estamos hablando del tema empleo, pero digo, más allá de eso, la familia, esto de ser, vos decías recién, madre, trabajador, padre, trabajador, el combo de cuestiones que hacen que llegue noviembre y vos ya no puedas más, o yo no pueda más. Sí, en realidad, cuando esto de la interdimensionalidad de nuestro yo, ¿no? O sea, tenemos que aprender a hacer estos malabaristas. Siempre hago una analogía entre el malabarista de los platitos chinos, ¿no? Que nos sentimos en un momento que tenemos que estar ahí en el show perfecto para los demás, y que cuando uno de esos platos se rompen, viste, como que viene la catástrofe. Y en realidad lo que uno tiene que trabajar es, bueno, en entender que sí tenemos muchos roles, que sí podemos pensar algunas cosas más estratégicamente, ¿no? Definir un poco más. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, si vos ya sabés que sos, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo soy mamá, tengo trabajo de psicóloga, trabajo en marketing, tengo pareja, tengo casa, tengo familia, tengo amigos, ¿no? Todo, y tengo que ocuparme de mi cuerpo, de mi salud, de mi bienestar psicológico, de mi bienestar físico, ¿no? Son como muchas cosas que uno se tendría que ocupar, pero cómo hacerlo con placer todo esto y entendiendo, como poniendo las prioridades y el orden de importancia. En general, siempre uno tiene que partir de uno, o sea, desde su cuerpo, desde su mente y de sus emociones, hacia el resto, ¿no? Y ahí va como
macheando en función de ese bienestar que es como tu eje, tu centro. Y vos decías esto del contexto. Bueno, cuando el contexto, como un contexto electoral, un contexto pandemia, un contexto guerra, todos contextos que son como muy terribles, hacen que todas las tendencias psíquicas más negativas se eleven. Entonces, si vos ya tenés una tendencia a la ansiedad, y a ese contexto, ponele, llegaste a la pandemia ya con una ansiedad no tratada o esto como, por ejemplo, el estrés crónico sin tratamiento exitoso, se convierte en un burnout. Entonces, si encima a eso le sumás un contexto que es complejo, todo eso hace que sea peor. Claro. Quien habla es la licenciada Analía Tarasiewicz, que es psicóloga del trabajo. Ahora, en esto que decías respecto a... Yo me encontré, esto literalmente me pasó ayer. En un momento hice el cálculo, tenía 4 horas para... haciendo referencia a lo que vos decías recién, ir al gimnasio, básicamente cuerpo, salud, tenía que conseguir una oculista para mi hija, tenía que preparar los temas de este programa, tenía que almorzar, tenía que pasar por el banco, porque digo, y esto es lo multidimensional que decía el profe recién de, como que la quemazón no es solo el trabajo. Ahora, lo que tal vez, en mi caso, lo que sí me pasa es que trabajo una cantidad de horas que hace que se me achique mucho el margen de horas para hacer todo lo demás. Claro. Lo que pasa es que, bueno, depende de la profesión. Cuando uno trabaja en estos rubros o en el rubro de la salud, hay rubros que son complejos y que nos consumen. El marketing, los que trabajan en marketing están hasta las 11 de la noche haciendo una creatividad, Claro. y los fines de semana y los feriados, no tenés No feriados. es que entran a las 10 de la mañana y se van a las 6 de la tarde o al... No, pero tiene que ver, bueno, por ahí nos vamos también a la lista de la vocación, ¿no? Y a veces uno, por trabajar de determinadas cosas y elegirlas, porque el problema es el que no lo elige y hace todo eso y encima se le achica su vida personal y trabaja algo que no le gusta, o sea, esa es la infelicidad pura. Claro. Digamos. Pero por ahí estás trabajando sobre tu vocación, porque, por ejemplo, acá son personas que están comunicando y quieren comunicar algo para el bien. Son personas del bien, ¿no? Personas de la Somos luz que personas quieren... del bien. Todo Sí. está bien. Claro, que queremos lo mejor para la gente. Estamos acá, también yo podría estar haciendo otra cosa y estoy hablando de psicología del trabajo, ¿no? O sea, digo, trabajamos de cosas que tienen que ver con nuestra vocación y bueno, y a veces tiene que ver con esta misión de vida que uno tiene. Y dentro de la misión de vida tiene que empezar a hacer estas articulaciones, estos tetris, ¿no? Y bueno, Literalmente es un Tetris. Es un Tetris. total. Pero lo importante es como encontrar esos espacios de calma. Sí. Si vos no encontrás, vas directo a alguna problemática psicofísico-emocional. Pero si encontrás, por ejemplo, hoy estás al palo haciendo todo y mañana decís, bueno, me dedico a mi hija, me dedico a mi cuerpo, me dedico a... o le doy más espacio a... ¿Hay algún tip, alguna metodología, algo para encontrar estos espacios de calma? Digo, para no tener que estar tocando el botón de emergencia, ¿no? Y ir al momento de calma porque ya no podés más. Sí. Yo siempre digo que es como el modo bombero. Si vos vivís en el modo bombero, vas a estar todo el tiempo apagando estos incendios y vas a estar todo el tiempo desequilibrado, ¿no? Entonces vos tenés que trabajar en, bueno, armate. Si vos ya sabes que tu vida es un Tetris, entonces basate en algún calendario que te pueda ayudar a tener más orden, a trabajar tu procrastinación y escucharla también, ¿no? tremendo. Escuchar por qué estás procrastinando, porque a veces... Generalmente es porque querés evitar la sensación o la emoción que te genera eso que estás postergando. Ni siquiera es la tarea en sí, es cómo te hace sentir que tenés que hacer algo que te sale mal, o que no te sale de taquito, o que vas a tener que hablar con Si alguien. te alinea para con el resolverlo. fracaso o con, Sí. o con tu baja autoestima también, ¿no? Pero digo, todo está alineado con otra cosa. Entonces digo, ¿por qué no nos ponemos a pensar cómo va a ser? Pones el pie abajo, afuera de la cama y ponete a pensar, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? Porque no lo vas a afrontar todos los días del mismo modo del día. Y por ahí, como decía él, tenía 30 cosas para hacer, pero justo hoy estás un poco más triste, o un poco más cansado, o no sé, pasó algo en tu familia o en el contexto en general, y no va a ser lo mismo el Tetris que perfectamente como obsesivo te marcaste en tu agenda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que lo primero es hacerse un check. Uno, cómo estoy, cómo me siento, qué tengo que hacer hoy, qué puedo hacer y qué podría postergar. Y ahí trabajar un poco en los colores del semáforo, ¿no? Sí. Lo urgente, lo importante y lo que podría retrasar un poco más para no volverme loco, para no Claro. explotarme la cabeza, ¿no? Vení. Vos sabés, Analía, que yo vengo militando mucho en este espacio el tema de estar en contacto con nuestras emociones, comunicarlas, aprender a hacerlo. ¿Qué pasa cuando
Vos a alguien le decís estoy quemado y ya es como una cosa, un estado en el que estamos todos, entonces no le damos tanta importancia. O te dicen, no estás cansado, deja de llorar. Como un poco que se minimiza porque nos pasa a todo el mundo. ¿Cuál sería la diferencia como para poder explicarle a alguien que cuando le decís, che, estoy quemado, no doy más, lo entienda o nos podamos sensibilizar un poco? O sea, hay que hablar más de las emociones, del estrés que tenemos, más que naturalizarlo tanto, como cómo hacer para salir de esa lógica de que si te quejas porque sos un pendejo, porque no te la bancás, porque es un poco eso lo que se recibe. Sí, total. Es también generacional, ¿no? Porque Sí. antes aguantaba mucho más que ahora, que se expresa, no que se aguanta, sino que se expresa lo que te pasa. Sí. Y también hay que ver con quién uno habla. Sí. ¿No? ¿A quién le decimos qué cosa de nuestra intimidad y de nuestro dolor? Porque si ya sé que el tío no va a entender y que el tío dijo, pero si yo me levantaba a las 4 de la mañana y me tomaba 7 colectivos Bueno, y hacía todo. eso pasó, justo pensaba en eso, que es cómo fueron cambiando también los trabajos por los cuales, a mí, por ejemplo, me pasa, hasta que yo empecé a reconocer que mi trabajo tenía un desgaste físico muy grande a partir del desgaste que me provocaba el esfuerzo mental que me demanda. Claro, yo me crié en una familia donde, no sé, mi viejo tiene un taller mecánico, llave, hace fuerza, levanta cosas. O sea, y esta idea de, no, pero ¿cómo te vas a quejar de tu trabajo si tu trabajo es, no sé, antes era escribir, ahora es hacer un programa de radio, si los trabajos son los de hacer fuerza? Y hasta que hice el proceso de reconocer que existe otro tipo de trabajo que también tiene un desgaste físico, me costó por esa formación inicial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ahora también pienso que todos estamos esperando la empatía del otro. Y Sí. quizá tenemos que empatizar mutuamente, entender que es otra generación que piensan distinto y no esperar el reconocimiento tanto de que nos entiendan, que nos reconozcan, que no. Sí. Y hacer un poco la nuestra para abajo. Siempre Sí. digo que hay que pensar para la descendencia. Claro. Porque justamente ellos piensan así porque no lo pudieron cambiar. Es como vivieron Claro. y están acá así. Y por ahí quieren evolucionar así en este mundo, digamos. Y Ana, y del otro lado, digamos, desde el lado del empleador o de la contraparte, el cliente o como quieras ponerle, el otro lado de la pata laboral, El que paga. el que paga, el que te paga. ¿Hay más comprensión a que vos tenés determinada psiquis que ya puede estar al límite de que tu horario de laburo es este y que ese WhatsApp que te mandó para que leas mañana, no lo vas a leer Lo mañana? que pasa es que quedó como más en evidencia que no daba pasarse tanto de los horarios, no daban un montón de cosas y un montón de organizaciones, gracias a Dios, empezaron a observarlo, a visibilizar y a implementar algún tipo de programa que todavía para mi gusto están como muy carentes del objetivo, ¿no? O sea, no están llegando a ese objetivo, pero se están ocupando más de por ahí promover entre los líderes o las líderes si ven que una persona, o sea, incluir el estrés, incluir la tristeza, incluir el dolor, incluir, che, se me murió el perro y se me murió y estoy triste, o sea, no puedo trabajar igual, aunque quiera, no voy a producir lo mismo. Si querés me quedo acá sentado con la silla caliente, haciendo de cuenta que, como antes. O integramos estos dolores que nos pasan y toda esta preocupación que tenemos y tratamos de estar un poco mejor todos, porque aparte así vamos a rendir más y vamos a estar más contentos. Porque ahora lo que pasa es, viste que dicen, hay fuga de talentos, los talentos se van. No están entendiendo el cambio, no están haciendo el clic. Y básicamente cuando perdona, ¿no? Pero No, cuando está bien. se elevan estos síntomas, que es cuando la sociedad hace síntomas y dice, no sé si será 94 porque es una encuesta específica Sí, o sea, sí, sí. a un nichito de la población, ¿no? Sí. Pero digo, cuando empiezan a verse estos problemas es porque se nota más el cambio de era. Todas las políticas, los órdenes, las economías, todo va a empezar a cambiar porque como se está empezando a reciclar todo y ya los humanos no queremos más estos formatos tan lineales. Sabés que mientras, perdóname, Beri, recordaba, vos decías el ejemplo, che, se me murió el perro y estoy triste. Por ley está tabulado, recién lo estaba chequeando. Si se te muere un hermano, tenés un día. Te dan un día, digamos. Y bueno, y los papás es- tienen hijos, o sea, Te dan 3 días. ¿qué es eso? Eso no Es puede absolutamente existir cruel. más. No hay manera de racionalizar eso. Ujú. Por eso Y, Analia, ¿y qué pasa con los vínculos? ¿Por qué esto que hacemos, esta quemazón que tenemos a partir de las cuestiones laborales, es imposible que no impacte en nuestros vínculos? Hablo de todos los vínculos, de vínculos sexoafectivos a
no sé, Laborales también. Laborales también, pero estoy pensando como lo extra laboral. Estoy pensando que, no sé, cuando estoy con mi hija y me llegan mensajes de cosas que tienen que ver con el universo laboral. Uno traslada, o sea, terminan esos vínculos de alguna manera erosionados por esa quemazón. Yo diría que recontra, ¿no? Porque nos perdemos horas de nuestros hijos, nos perdemos, como vos decías, ¿no? La sexualidad con nuestras parejas, nos perdemos una caricia, nos perdemos de charlar con nuestros amigos, con nuestros padres. Y la realidad que es cuando tu trabajo se vuelve tu vida, ¿no? Entonces, de repente, vos vivís para tener una actividad que te pague las cosas que haces para seguir, ¿no? Y después al final te jubilás porque querías estar tranquilo y por ahí vivías con 2 pesos, ¿no? Y estás contento igual porque estás mirando el pastito feliz y el sol y hablando con tus nietos. Entonces digo, estamos dentro de un sistema capitalista, la movida se planteó así, caímos en este momento de la vida y tenemos que entender que sí tenemos que darle esos tiempos. Tu hija va a tener ahora esa edad, tu pareja va a tener este momento con vos. Y los tiempos no vuelve. Esto es ahora, ¿viste? Y a mí me molesta mucho cuando el aquí y ahora entra en cliché, ¿no? Entonces, no es cliché vivir el aquí y ahora. ¿No? Ocuparse de las emociones, de los pensamientos. Es como que nosotras las mujeres que tratamos de sensibilizar aún más, ¿no? Tenemos que decirlo despacito. Recién cuando le decías las emociones, ¿viste? Sí. Como diciendo, bueno, No, lo tiro porque... Porque aparte siempre como que eso se corre como es un tema más tonto, menor, boludo, No. feminizado. Y es como, pero es todo Es eso. humano. Porque después uno termina como cargando con la cosa que el otro no está Claro, diciendo. que no tiene género, todo el resto es social, es sociedad, ¿no? Que vos mismo decías, hay que estar con el coso fuerte, que el auto, que la cosa. No, o sea, tenés emociones, querés abrazar a tu hija y darle un beso. Sí. Digo, y Analía, ¿cuáles son los efectos a largo plazo de estar quemado? O sea, cosas como que tenemos que alertarnos porque si lo dejas estar, pues uno puede estar quemado mucho tiempo y ser funcional y seguir trabajando y seguir rindiendo y ser productivo. Pero ¿cómo impacta si le das rosca? en general el cuerpo no te deja hacer tanta rosca. Claro. ¿No? O sea, justamente vas viendo cómo los síntomas van progresando. De repente primero no puedes dormir, después de repente no puedes relacionarte con la gente, después estás despersonalizado, empezás a ser cínico, empezás a envidiar, empezás a enojarte, empezás a estar como, viste, como toda onda negativa y después empieza todo El enojo como reacción es tremendo. ¿Y la ira? Sí, ese siguiente paso. ¿No? Y querés romper todo y no Y te después querés ser bancás. presidente. No te cabe ni un alfiler, Sí. ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿qué onda todo esto? Y hay momentos en que ni siquiera te puedes preguntar qué onda y empezás a enfermar de verdad. Y hay personas que llegan hasta el suicidio, ¿no? Porque tiene que ver con tu tendencia psíquica. Si sos tenés una base depresiva, una base muy ansiosa, los picos van a ser más rápidos. Claro. Quien habla es Analía Tarasiewicz. Estoy muy orgulloso de haber hecho tu apellido las 3 Hermoso. veces bien, ¿viste? Es licenciada, psicóloga del trabajo y además directora de la consultora Trabaja Mejor. Hablamos un poco de gente quemada. Como nosotros, te agradecemos un montón que hayas venido, Analía. No, gracias a Gracias. ustedes. Espero te hayas sentido bien. Claro que sí.